Hola, hoy es nuestro primer capítulo de Entre Estrellas. ¡Woo! El primer tema que vamos a abordar es el tiempo. Aquí tenemos nuestro cuestionario sobre el cual nos vamos a guiar. Y pues empecemos. Ok, la primera pregunta, ¿qué es el tiempo? El tiempo es la medida del cambio, pero hay muchos aspectos desde el que podemos verlo, porque tenemos de acuerdo que hay segundos y que todo empezó para medir las cosechas, para medir temporadas. Así que el tiempo es la medida del cambio en las cosas. Sí, por supuesto. Puede ser. Sí, de hecho, pues como él comenta, vayámonos primero desde los comienzos. Nosotros antes no teníamos alguna percepción clara de cómo son las cosas ahora, sino que éramos más intuitivos, éramos más por algo animal. Entonces, ¿cómo alguien que todavía no conoce los relojes, las ciudades, que es un día y la noche como tal, pero ve un cambio? Ve que el sol desaparece y que ahora todo está oscuro y que hay algo blanco en el cielo. Ujú. Para medir el tiempo necesitamos algo que sea constante y eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo lo percibimos? Bueno, puedes medir el tiempo con base en los latidos de tu corazón, como menciona Rafa, en el día y la noche, sale el sol, se esconde el sol, sale la luna y las estrellas. Puedes medirlo gracias a eso, a algo que sea constante. Pero, ¿cómo percibo yo el tiempo? ¿Cómo lo percibe una mariposa o cómo lo perciben las bacterias? Es algo muy confuso de pensar, pero podemos llegar a algo. Sí, claro, y de hecho, algo todavía más básico para poder entender esto que va ligado a lo que ya dijo, es que sí tenemos que tener algo constante, pero si ya nos vamos más a lo literal de la pregunta, ¿cómo lo percibimos? En primera instancia uno creería que por los sentidos, y claro, sí, es cierto. Sin embargo, ¿qué pasa si estás en un cuarto a obscuras, no tienes ninguna percepción, no escuchas, no ves, no sientes? ¿Cómo sabes que está pasando el tiempo? Si ya mencionamos que el tiempo es en la medida en la que hay cambio, una simple cosa puede hacer que percibamos el tiempo. Esta medida constante puede ser el simple pensamiento, que ya no estás pensando igual que lo estabas haciendo un segundo atrás. Exacto. Ahora con esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El tiempo es absoluto? Todos tenemos un solo tiempo, mi tiempo es igual al de Rafa. Para no entrar en más discusión, porque en este video obviamente lo vamos a tratar desde una perspectiva más clásica, vamos a tomar el tiempo como absoluto. Yo tengo un pasado que es equivalente al de él y su futuro, pues aunque no exista en este momento, podemos decir que tiene una equivalencia con el mío porque es el mismo sentido temporal. Entonces, cuando hablamos de tiempo absoluto, hablamos de que es igual aquí como en Marte, como en otra galaxia. El tiempo es absoluto en todas partes en el universo. Entonces, la pregunta, ¿el tiempo es absoluto? Desde una perspectiva clásica, sí lo es. Sí, claro. Y más ahora, porque en este momento ya tenemos una medida en la cual podemos observar de igual forma todos los tiempos, ya sea aquí o ya sea en Australia, en Islandia, en otros lugares. Sin embargo, antes no era absoluto, claro. Era un momento en el cual cada persona medía de acuerdo a su situación el tiempo. Llegó un momento en el que ya que se crea el reloj, empiezan a tener estos conflictos y lo que hacen es que todos se sincronizaron con el de Londres. Claro, es un poco complicado seguir la hora de un lugar en el cual tú no vives, pero a partir de esa situación es en el momento en el que se hace absoluto. La siguiente pregunta podemos afirmarla en algún sentido de absolutismo, pero vamos a hacerlo así. ¿Cuántas direcciones tiene? ¿Puede tener más? Bueno, aquí el punto es que la dirección del tiempo o la flecha del tiempo habla y trata acerca de que el tiempo siempre transcurre de pasado a través del presente hacia el futuro. Entonces esa es la dirección del tiempo, del pasado al futuro. Así es como lo percibimos. Por eso es que no solemos ver que las aves vuelen hacia atrás o que los cubos de hielo se formen de repente en el agua cálida. Pero entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué pasa el tiempo? Entonces tenemos dos, puede tener una dirección, puede tener más, ¿y por qué transcurre en esa dirección? Entonces, podemos ir de presente a futuro, podemos traspasarnos del futuro al pasado, puede tener muchas direcciones, pero ¿qué hace que esas direcciones fluyan? Entonces ahí es donde entra el tema de la entropía. La entropía, para decirlo en palabras simples, es la medida del desorden dentro de un sistema. Por la entropía es que el tiempo llega a fluir hacia el futuro. Es lo que le da el sentido.
es lo que le da el sentido a la dirección del tiempo. Por ejemplo, el sonido que acaba de ocurrir, hay que usarlo. Las ondas que se propagaron del sonido se transportaron y se difundieron a través de todo el espacio. La entropía nos dice que ese helicóptero que pasó no va a regresar porque su desorden aumenta. El tiempo sigue al desorden. Hay que admitir que en el pasado, un segundo antes, había mucho más orden que ahora. El tiempo, la dirección del tiempo sigue a la entropía. El tiempo simplemente es lo que sigue a la entropía. Sí, por supuesto. E incluso nosotros lo podemos traspolar a un espacio en el cual no solamente se refieran a lo tangible, es decir, a las moléculas, a los átomos, a un avión, ya como una expresión mayor, sino también en el pensamiento, como se los había mencionado. Si nosotros nos podemos referir a un momento anterior en el que estábamos ahora, el pensamiento no estaba formulado de tal forma, estaba de una distinta, donde no poseíamos cierta información. Entonces, es un ejemplo que podemos tomar de la entropía. Si digamos, no sé, hace un momento tenía 3 unidades de pensamiento y ahora ya tengo 5 unidades de pensamiento, en ese sentido, ¿cuál sería la que puedas ordenar más fácilmente? Es decir, si tengo 3 unidades, pues es más fácil, 3 personas aquí acomodarlas a 5. Entonces es en ese momento en el que el tiempo transcurre debido al cambio, lo percibimos también por eso. Tiende hacia el desorden. Exacto. Entonces quedamos de acuerdo que el tiempo fluye hacia el desorden. Eso tiene que ver con temperaturas, pero vamos a tratarlo desde la manera simple. Simplemente nos vamos hacia el desorden. El tiempo fluye hacia el estado más desordenado, por eso los cubos de hielo se derriten, por eso el suelo se pone caliente, por eso pasan muchas cosas. Pero vamos con la siguiente. ¿Tiene un principio y un fin? Bueno, para hablar sobre esto tenemos que entender una cosa, que el tiempo y el espacio están ligados en una entidad matemática que se llama tiempo-espacio. Eso hace que el tiempo y el espacio sean solamente uno. Si tú modificas el espacio, modificas el tiempo. Si modificas el tiempo, modificas el espacio. Pero no puedes tratarlos por separado. Entonces tenemos que llegar a la conclusión que en el momento en el que se creó el espacio, también se crea el tiempo. Científicamente hablando, el principio de todo eso bien pudo ser el Big Bang, y para no expandirnos tanto vamos a sentarlo como el principio. En el momento que el Big Bang ocurrió, se creó el espacio y el tiempo. Y ahí hay otra muestra de la entropía, simplemente ha sido desordenada, el universo se desordena y por eso el tiempo transcurre. Entonces, pudo haber sido así, simplemente el tiempo-espacio es orden fluyendo hacia el desorden. El principio del tiempo puede ser ese, el Big Bang. Pero si tiene un principio, si ya declaramos que tiene un principio, ¿cuál es su fin? ¿Hacia dónde termina el tiempo? Bueno, la entropía, en el universo todo se tiene que equilibrar. Y llegará un momento en el que todas las temperaturas, todo se equilibre. Y eso se conoce como muerte térmica del universo. Tal vez aquí hay una cuestión un poco más filosófica porque, bueno, no hay más entropía. No se equilibra más, se llegó a un límite de desorden, pero el tiempo va a seguir fluyendo, puede seguir midiendo cambios, pueden haber otras cosas que sucedan, pero entonces tal vez hay algo más allá de lo científico para definir el tiempo, tal vez podamos definirlos ahora. Entonces tengo mi tiempo que es hacia la entropía, pero también tengo un tiempo que engloba sobre lo que transcurrió el Big Bang. Entonces, el principio del tiempo que nosotros percibimos fue el Big Bang, y su final, pues queda lógico que si nosotros lo percibimos, es nuestro final. En el momento que nosotros nos acabemos, como personas, como individuos, se acaba nuestra medida del tiempo, pero el tiempo absoluto no. Sí, y ya incluso tomando esa pregunta desde una perspectiva más filosófica, nosotros tenemos que inicio del tiempo, lo plantea de esta manera Platón, que es una de las formas más fáciles de verlo, que en el Timeo, una obra suya, que explica que el tiempo se crea a partir de que los astros que nosotros encontramos en el cielo se unen y se ordenan para que tengan el mismo orden que en el Topos Uranos, el mundo de las ideas. Entonces, a partir de esto es en el cual nosotros empezamos a percibir el tiempo desde una perspectiva filosófica. Ciertamente nosotros, para ya seguir con la parte del fin y ya hacerlo más rápido,
Si vemos el fin, esto nosotros no podríamos simplemente limitar a la muerte. Sin embargo, no lo podemos ver desde esta forma, ya que en la filosofía, más que una perspectiva religiosa, acepta la existencia de un ser o de una sustancia que sea innata al hombre, en la cual le da pues, sus características, lo que es. Entonces, esta puede desligarse del cuerpo y llega un momento en el cual se vuelve eterna. Es eterna, de hecho, pero lo que nos liga a este mundo es el cuerpo. Se termina esto, sigue nuestro ser y el tiempo continúa. Entonces podríamos mencionar de tal forma que no tendría un fin el tiempo. Y bueno, ahora retomando lo que decíamos al principio sobre los cambios y el pensamiento, si no fuéramos capaces de percibir nada mediante los sentidos, ¿seguiría pasando el tiempo? Bueno, eso nos remonta a esto. Si yo muero, sigue pasando el tiempo. Bueno, hay que aclararlo. Antes de mí tengo vamos a ponerlo simple, a 13.8 billones de años. O sea, todo ese tiempo pasó y yo no, ni siquiera lo percibo. Y delante de mí, de mi existencia, va a haber trillones de años más. Entonces, si no soy capaz de experimentarlo, de percibirlo, de medirlo, sigue pasando. Sí, entonces sería muy egoísta que nosotros mencionáramos que no ha pasado ese tiempo o que simplemente no existió. Sería muy egoísta. Sin embargo, nosotros ya nos podemos traspolar a lo que ya había mencionado y el cual es el ejemplo preciso para explicar esta pregunta. El simple paso de una cosa pequeña es lo que puede mostrarnos que pasa el tiempo, que hay tiempo. Así ya sea el pensamiento o el simple hecho en el cual había un estado primero en el cual tú no te encontrabas, en el cual no existíamos y en el siguiente ya existes. Ese es un claro ejemplo de que pasó el tiempo. En el momento que tú existes y antes no, ese es un cambio perfectamente claro para explicar esto. Exacto, es un buen ejemplo. Entonces, para concluir, tenemos 3 preguntas que tienen mucho que ver con el siguiente capítulo, que trataremos esto desde una perspectiva relativa. Ahí es donde se pone intenso, pero entonces hay que concluir. Cada quien tiene su tiempo. Bueno, si el tiempo es absoluto, pues solo existe un tiempo, pero aquí hay una diferencia. La trataremos en el siguiente video, pero va a ser más... Ahorita vamos a darle un toque muy leve. Cada quien tiene su tiempo, claro, el tiempo no es absoluto desde otra perspectiva, pero él tiene su tiempo, yo tengo el mío. Obviamente, yo experimenté cierto tiempo más antes de que él naciera. Entonces, tal vez, imaginen, yo muero en este momento, él experimentará más tiempo del que yo experimenté. Entonces, aquí solo nos queda concluir que sí, cada quien tiene su tiempo. Eso nos lleva a una conclusión muy escandalosa. Entonces, llega la siguiente pregunta: ¿existe la simultaneidad temporal? Y es a lo que nos conduce esto. Simplemente, un evento de mi futuro podría estar en su pasado y a la viceversa. Simplemente podríamos combinar todos los tiempos, porque el tiempo en sí, en una perspectiva relativa, tiene una cierta rotación. Por eso es que yo puedo experimentar en mi futuro un evento que para él está registrado en su pasado. Entonces cada cosa, cada observador tiene un tiempo y no hay ningún observador privilegiado. Entonces eso nos lleva a la siguiente y última pregunta, que es la que más nos deja pensando y es especial para concluir. ¿Se puede viajar en el tiempo? Eso ya lo abordaremos en el siguiente capítulo de una manera más extensa. Sin embargo, ahorita nos debemos quedar con una respuesta. Sí se puede viajar en el tiempo. Ya explicaremos después. También explicaremos las paradojas las cuales incluye viajar en el tiempo. Y bueno, ya esto sería todo por ese capítulo. Esperemos que les haya gustado. Comenten todas sus preguntas y háganos saber todas sus dudas, por favor. Y recuerden que todos somos el conjunto de todas las experiencias pasadas. Nosotros tenemos en nosotros las estrellas, el universo mismo. Somos la reunión de todos los hechos que han sucedido. Así que cada vez que te despiertes, siente la grandeza del tiempo-espacio fluyendo en ti. Siente todo el universo. Y da gracias de que existes. Así es. Y eso es todo. Y esto es Entre Estrellas.